Sí. Dios les bendiga, amén, hermanos. Vamos a entrar a la palabra, no sin antes darle gracias a Dios por lo que vivimos ayer, amén. Ayer vivimos algo hermoso, hubo una unidad que mucho tiempo atrás se había perdido, pero Dios es preciso, Dios tiene algo especial y Dios ha puesto los ojos en el buen samaritano. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que sea Dios el que venga a hablar a nuestro corazón. Señor, bendito Dios, esta hermosa tarde le doy gracias, Señor Jesús, porque usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias por permitirme hablar de su palabra, Señor. Gracias por darme este lugar que es santo, mi Dios. Gracias, Señor, por esperarme aquí, Señor, en este lugar. No ha llegado usted a este lugar, usted está aquí, Señor, esperándonos. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Hoy le ruego, Padre bendito, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, mi Dios, a la mente y al Espíritu, Señor, para que lo pongamos por obra, mi Dios. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, amén. Quiero compartirles, hermano, una palabra que Dios habló a mi corazón y como título le puse: ten ánimo, pero también ten fe. En la vida, para lograr muchas cosas que nosotros queremos, hay que meterle ganas, hermano. Cuando hablo de ganas, es nuestra actitud, nuestro coraje, nuestro ánimo y sobre todo nuestra valentía. Así es que cuando usted quiere alcanzar algo, tiene que echarle ganas, porque si no, no lo va a lograr. Cuando nos metemos a la universidad, tenemos que meterle muchas ganas, hermano. Cuando tenemos una relación de un noviazgo o un matrimonio, hay que meterle ganas. Pero de repente a nuestra vida llegan cosas inesperadas, de repente a nuestra vida llegan adversidades. Pero cuando llegan las adversidades a nuestra vida, hermano, estamos como tambaleando. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a tambalear, empezamos a creer que ya todo se acabó. Pero esas adversidades, hermanos, son buenas para nosotros. Hay días que nos levantamos sin ganas, o nomás me pasa a mí. Habemos días que ni nos queremos levantar, hermano, porque las ganas se nos fueron. Amén. Y ahí es donde nosotros, las ganas ya no nos van a sostener. Lo que nos va a sostener es la fe. Las ganas se pueden ir, pero nuestra fe no, porque eso es lo que nos va a sostener. Amén. Y lo que hace a una persona madura no es tener ganas o no tener ganas. Lo que hace una persona madura es que aún sin ganas estás dispuesto a continuar para no abandonar lo que comenzamos sin ganas, pero con fe. Usted puede comenzar algo sin ganas, pero si usted tiene la fe va a traer las ganas a nuestra vida. Amén. Pero no abandonar las cosas a nosotros nos da una certeza de que temprano esa fe va a llegar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque las ganas tienen que ver con la motivación, con la emoción. Cuando usted trae ganas, usted quiere hacer todo. Amén. Usted anda con ganas y usted quiere ir a hablarle al perdido. Usted quiere pintar, usted quiere cuidar los carros, usted quiere hacer todo. Pero ¿qué cuando no hay ganas? ¿Qué cuando no hay ganas? Amén. Porque las ganas siempre deben estar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar seguros que aunque no tengamos ganas, tenemos que tener la fe puesta en Jesús. Y muchas veces esas ganas se nos van, y es que las situaciones contrarias nos quitan las ganas, pero al momento de que las situaciones contrarias nos quitan las ganas, es cuando nosotros debemos de usar nuestra fe. Si la situación te quita la gana, entonces dile: ok, no tengo ganas, pero tengo fe. Esa fe me va a sacar las ganas. Uno, conforme va aprendiendo sobre la fe, va madurando en nuestro comportamiento. No podemos ser los mismos cuando empezamos
que ahora que estamos en el caminar de Dios. No podemos seguir pensando lo mismo, no podemos seguir actuando lo mismo, porque nuestra madurez, la fe y la palabra nos tienen que hacer crecer. Entonces no puede decir, no, es que yo no tengo pelos en la lengua. No, si tenga pelos en la lengua para quedarse callado, para aguantar y soportar las cosas, porque ahí usted va a demostrarle que tiene fe. Esa fe es lo que la va a hacer usted madurar. Hay momentos en nuestra vida que llegan situaciones que uno quiere sacar lo que trae por dentro, pero la madurez te hace quedarte callado. La madurez tiene que hacerte quedarte callado. ¿Para qué? Para que entiendas que dentro de ti ha habido una madurez. No eres el mismo que cuando empezaste en el caminar de Dios. Amén. Hay una historia en la Biblia, hermano, que voy a usar este día para aprender a tener fe aunque no tengamos ganas. Y si me acompaña en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Me indica con un amén. Mateo capítulo 14, versículo 24. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo tengo otra traducción. Dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es la historia donde Jesús camina por las aguas y Pedro también. Yo quiero que nos imaginemos que estamos en la barca. ¿Se ha subido a un barco? ¿Se ha subido a la lancha? Se siente más feo, la canoa se siente más feo que el barco, porque la canoa se mueve para todos lados según como te muevas tú. Y quiero que nos imaginemos que esa barca y esas olas y ese viento son las situaciones que vienen a nuestra vida, las situaciones contrarias que están golpeando nuestra barca, nuestra vida, nuestro ser. Esas situaciones contrarias que vienen sin esperarlas. Cuando las situaciones se ponen en nuestra contra, nos desestabilizamos, hermano. Una barca en medio del mar, así nos sentimos cuando viene la prueba y la lucha en nuestra vida. Como una barca en medio del mar. Amén. Nos sentimos desestabilizados cuando económicamente no tenemos la posibilidad. Cuando no aprobaste un examen, o cuando te dan una noticia de una enfermedad que es muy dura. Nos sentimos desestabilizados, hermano. ¿Por qué? Porque se nos fueron las ganas y las ganas se llevaron la fe. Amén. Y así estaba la barca de los discípulos. Imagínate la cara de los discípulos, ver la barca que se movía con las olas y que Jesús no estaba ahí. Porque ellos tenían su fe en Jesús, pero ellos querían estar viendo a Jesús para que su fe fuera puesta en obra. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Queremos que nuestra fe, estar viendo algo que nos tenga seguros de que esa fe va a llegar a ser algo. Y dice que la fe no es así. Tú tienes que poner la fe en aquel que un día te llamó, en aquel que un día te salvó, en aquel que un día te restauró tu matrimonio. Pero no necesitas tener algo seguro para decir, no, si tengo fe porque aquí lo tengo seguro. No, así no funciona. Amén. Este tipo de situaciones, hermano, nos crean un tipo de temor. Usted entra en un proceso y ese proceso te entra el temor. Esas situaciones hacen que la gente se sienta insegura en medio de la tormenta. Si me ponen el Mateo capítulo 14, versículo 25, Marcos, le voy a dar hasta el 31 para que no lo muevas, por favor. Dice la palabra de Dios en el 25: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Jesús andaba por encima de las olas y el viento, hermano. Jesús está por encima de tu problema, de mi problema, de tu situación y de mi situación. Jesús está por encima de cualquier cosa, hermano. Y esto es una de las cosas que te tienen que hacer madurar como cristiano. Y es que sin importar la tormenta, Jesús siempre está por encima.
No importa lo que estemos pasando, no importa la situación difícil, no importa el diagnóstico malo, Jesús siempre está por encima de esa situación. Y el ánimo, hermano, lo podemos perder, las ganas las podemos perder, pero nuestra fe no. Nuestra fe no, porque Jesús es lo que nos mantiene estables, que Él está por encima de todo. Jesús tiene que estar en tu corazón, de decir, aunque la lucha es dura, aunque la prueba es la más oscura que me ha tocado, Jesús está por encima de esa prueba. Jesús está por encima de cualquier cosa. Imagínate esta historia. Él viene caminando por encima de las olas de la tormenta, porque a Jesús no le afecta si hay una tormenta, si hay una ola o no hay. Él venía caminando por la tormenta. Cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces se nos sale de nuestra boca, híjole, ya se acabó todo, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Es más, hemos dicho, ya no quiero ni vivir. Muchas veces hemos pensado eso. En Mateo capítulo 14 versículo 26 dice, cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Un fantasma. Cuando Jesús venía caminando por las olas, tranquilo, sereno, ya habiendo derrotado esa tormenta, y a ellos les dio miedo. O sea que ellos a la crisis, porque Jesús venía caminando por las aguas, le sumaron más crisis para los discípulos. Ellos estaban asustados y al ver a Jesús caminando por las olas, les dio más miedo. En lugar de darle la seguridad, ellos tuvieron más miedo. Y aquí es donde la perspectiva nuestra debe de cambiar, hermano. Aquí es donde la perspectiva nuestra debe de cambiar. Cuando yo estoy viviendo un mal momento y pienso en Jesús, es donde yo tengo que llenarme de valentía y no de temor. Llenarme de valentía y no de angustia. Es donde yo tengo que pensar que Jesús está conmigo en medio de lo que ya esté pasando. No lo que vaya a pasar. Es el medio de lo que ya está pasando en este momento. Amén. La Biblia dice que Él ya venció la aflicción que en el mundo vamos a tener. Esa tormenta Jesús ya la había vencido porque Él venía caminando por encima de ella. Pero cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma y se asustaron. ¿Qué perspectiva tenemos nosotros cuando pensamos de Jesús, hermano? ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Qué pensamiento tienes cuando estás en una situación difícil y piensas en Jesús? Hazte esa pregunta, hermano. ¿Qué perspectiva tenemos? Amén. Yo te quiero hablar de madurez. Si Jesús está contigo, no le sumes crisis a la crisis. Si Jesús está contigo, lo que venga o lo que vaya a suceder, va a suceder. Pero tomado de la mano de Jesús, vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que nos hace falta, tener la confianza de saber de que Jesús está pronto cuando tú le clamas a Él, cuando tú le buscas a Él, cuando tú le hablas y le dices, papá, ya no puedo más, mis ganas se acabaron, pero mi fe dice que hay un Dios que me va a sacar de esto que estoy pasando. Porque si pienso en Jesús, Él estaba caminando por encima de la tormenta y Jesús sigue caminando en mi tormenta. Y si Jesús está allí y la tormenta está allí, yo puedo salir adelante porque Jesús está conmigo, hermano. En Mateo capítulo 14, versículo 27, dice la palabra de Dios, enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temas. Yo quiero que esta palabra la tomemos para nosotros. Ten ánimo, no temas. En medio de lo que estemos viviendo, Dios siempre va a estar con nosotros. Y Dios nos dice esta mañana, esta tarde, no temas, soy yo. No temas, no temas a lo que estás pasando, no temas a la enfermedad,
No temas al diagnóstico, soy yo. Y yo hasta la fecha no he conocido a alguien más poderoso que Jesús. Que cuando el médico te dice, hasta aquí llegaste, Dios dice, no, mijo, yo escribo la última palabra. Yo digo el último diagnóstico. Amén. En medio de esta pandemia, hermano, Dios está para que no tengamos miedo. Y Dios me hablaba a través de esto porque a mí sí me daba temor la pandemia. A mí sí me daba temor porque mi esposa y yo vivimos una situación muy difícil con el COVID. Y yo decía, Señor, si nos vuelve a dar, ya no tenemos las mismas fuerzas, ya no tenemos la misma condición que teníamos antes de que nos pegara el COVID. Y ese era un temor que había en mí. Y cuando Dios me está dando la palabra, me decía, mijo, es que ¿por qué tienes miedo si yo estoy en medio de esa pandemia? Yo tengo el poder de sacarlos, pero yo quiero tenerlos allí para que volteen a verme a mí. Que venga lo que venga, que oigan lo que oigan. Yo soy un Dios que sana, yo soy un Dios que cuida, yo soy un Dios que restablece las vidas. Jesús lo primero que hizo, hermano, les dijo, soy yo, no temas, estoy aquí. Les quitó a ellos la desesperación y la angustia de pensar que era un fantasma, hermano. Jesús está en nuestro corazón, y si tú y yo somos cristianos, tenemos que tener una seguridad. Pero a la vez, si hay alguien aquí que no conoce de Dios, déjame decirte que llegaste al mejor lugar. Y no porque sea nuestra iglesia, porque Dios está aquí. Y donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Así es que si tú viniste por primera y segunda vez, solamente te digo, hay una distancia tan pequeña de poder ser llamado hijo de Dios cuando tú le declaras con tu boca que Él es tu Salvador. Tan sencillo como abrir tu boca y decirle, Señor, sé tú conmigo, sé tú mi Padre, y Él te recibirá como aquel hijo pródigo. Ahorita al finalizar vamos a hacer una oración. Si hubiere alguien que no conozca del Señor Jesucristo, amén. Jesús está en nuestro corazón, hermano. Así es que si nuestra esperanza está en Jesús, si creemos que Él ya venció, recordar que Él está allí es para que nosotros cobremos ánimo. Recordar que Jesús está con nosotros, allí a un lado, enfrente, atrás, dentro de nosotros, no es para que nosotros nos quedemos callados, no es para que nosotros nos quedemos esperando, no, es para que recordemos que hay alguien que pelea junto con nosotros, que hay alguien que está tomado de la mano de nosotros, y ese alguien es Jesús. Fíjate lo que quiere decir la palabra ánimo. Ánimo significa confianza, esperanza, valor, coraje y atrevido. Esto quiere decir que una persona cuando tiene todo el ánimo o tiene ánimo, es una persona atrevida. Quiere decir que una persona con ánimo mira que algo bueno puede pasar. Aún si cayera una tormenta en su vida, de una forma o de otra forma, él tiene el ánimo para salir adelante porque sabe que Jesús está con él. Así que las situaciones contrarias que nosotros vivimos son para tomar ánimo y no para desanimarnos, hermano. Porque ¿a cuánto nos ha pasado que entramos en una lucha, en una prueba, en una situación que muchas veces nos metemos nosotros, no nos mete Dios? Somos negligentes en ciertas áreas y nos metemos a un proceso cuando Dios dice, mijo, yo no te metí ahí, tú entraste solito. Pero cuando nos metemos a los procesos de Dios y sabemos que en medio de todo el desierto Dios está con nosotros, tomado de la mano, y que sabemos que tarde que temprano de ese desierto vamos a salir victoriosos, pero con un ánimo mucho más grande. Amén. Así que las situaciones contrarias, hermanos, nos hace desanimarnos. Las ganas se van cuando nos desanimamos, cuando uno dice, el viento es fuerte, las olas son fuertes,
se me está metiendo el agua a la barca. Y lo dices, y ahora es un fantasma. No, no es un fantasma, es Jesús que viene a decirte: hijo mío, en medio de esa tormenta estoy parado junto contigo. En medio de esa tormenta hay alguien que te extendió la mano para sacarte de ahí. Y dices tú: es que ahora no tengo ganas. Porque a veces no tenemos ganas. Y el Señor nos dice: hijo, quiero llevarte a cierto lugar. Y tú le dices: es que ahora no tengo ganas. Tenemos que tener cuidado, hermano. Pero Jesús siempre te dice: ánimo, soy yo. Ánimo. Este mensaje, hermano, de hoy se llama ánimo. Ten ánimo. En la pandemia mucha gente perdió el ánimo, hermano. Si se fijan, de la gente que estábamos, mucha gente ya no volvió porque se perdió el ánimo en la pandemia. Ya no volvió a los pies de Cristo. ¿Y es pecado? No, no es pecado, hermano. Es normal. Nuestra carne se cansa, se agota. Nuestra vida espiritual o emocional a veces se queda sin ganas. Amén. Pero aquí es donde entra la madurez y te dice: ten ánimo. Y donde Dios te dice: ten ánimo, soy yo. Soy yo el que está en medio de tu proceso. Soy yo el que mantiene la iglesia, el que sostiene la iglesia. Soy yo el que cuida a tu familia. Soy yo el que te dice, aún después de ese diagnóstico pésimo, soy yo el que va a cambiar ese diagnóstico. Soy yo el que te va a sacar de esa enfermedad. Amén. Allí es donde nos quedamos sin ganas, pero empezamos a usar nuestra fe. Nos quedamos sin ganas, pero usamos nuestra fe, que nos va a llevar a ver algo maravilloso, algo extraordinario, algo llamado milagro. Porque queremos ver un milagro, pero queremos entrar sin fe y sin ganas. Nuestra fe nos va a llevar a ver algo maravilloso y extraordinario llamado milagro en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Para continuar haciéndolo, los sueños que hay dentro de nuestro corazón, hermano. ¿Cuántos tienen sueños? Amén. Dios está en toda situación, hermano, y solo podemos verlo a través de la palabra de Dios. No lo queramos ver. Yo recuerdo el comentario que cuenta el pastor, que dice que una persona se hunde el barco y empieza Dios a mandarle gente para que lo salven. Y llega uno y le dice: vente, vamos, yo te salvo. No, voy a esperar a Dios. Dios dijo que iba a venir aquí y Él va a venir por mí. Y llega uno, llega otro, llegan 3, 4 y se muere. Y cuando llega a la presencia de Dios le dice: ¿qué pues, Señor? Si tú dijiste que ibas a venir por mí. Y le dice Dios: sonso, pues si te mandé como 4 y no te quisiste subir con nadie. O sea, quieren ver directamente a Dios que los llegue y los levante, cuando Dios dice: mijo, solamente cree. Solamente cree y lo que creas será posible. Solamente cree y lo que creas será posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Dios nunca se esconde de nadie. Dios no se esconde. Dios no está escondido. Dios está aquí. Los que nos rehusamos a tener una relación somos nosotros, que nos alejamos por falta de ganas o por falta de fe. Él está aquí. Él no se va. Él no nos suelta. Los que nos soltamos somos nosotros. Por eso hoy te traigo esta palabra de ánimo y de aliento. Así como los discípulos estaban afligidos y desanimados, Jesús les vino a traer una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y esa palabra les trajo el ánimo que ellos necesitaban, hermano. Mira, el ánimo que recobraron los discípulos, que a Pedro le entraron las ganas de hacer lo que Jesús venía haciendo. A Pedro le entraron las ganas de caminar por el agua. Amén. En el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya por ti sobre las aguas. Tú y yo somos la iglesia, hermano.
Y tenemos que pensar como piensa Dios. Y tenemos que hablar como habla Dios. Y tenemos que actuar como actúa Dios. Amén. Pedro tuvo ganas de caminar por las aguas porque Pedro quería ser como Jesús. Y ahí es cuando nosotros tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros miramos a Jesús, entonces podemos hacer la voluntad de Dios. Las historias, dice la Biblia, son para que nosotros nos inspiremos en Jesús. Y Pedro sabía que el que venía caminando era Jesús. Pedro sabía que era Jesús y le dice: si eres tú, manda que yo vaya, porque me entraron ganas de caminar por el agua. Dice Pedro: estaba atemorizado, Señor, pero después de oír una palabra que tú eres y que no tenga miedo, me entraron las ganas como a ti de caminar por el agua. ¿Tú has sentido cuando alguien te da una palabra y aunque andes triste, aunque andes en un proceso, te entra el ánimo y te entran las ganas, hermano? Te entra el ánimo de seguir adelante, te entran las ganas de buscar a Dios, te entran las ganas de hacer lo que habías dejado de hacer. Amén. Pero eso no quiere decir, hermano, que un día las ganas se te vayan a ir otra vez. Eso no te da la seguridad que las ganas se te vayan a quedar ahí. Pero ahí es donde entra nuestra madurez como creyente. Es decir, bueno, no tengo ganas, pero sí tengo fe. Y sigo creyendo que lo que tengo que hacer, sigo creyendo cómo debo de pensar. Porque el ánimo nos produce las ganas de hacer algo, hermano. El ánimo nos produce las ganas de hacer algo. Podemos no tener ganas, pero siempre tenemos que tener fe. Las ganas se nos pueden quitar, pero la fe es la que nos va a sostener para que no nos salgamos del caminar de Dios. Las ganas nos tienen que sostener a nosotros. Amén. Mira lo que le pasó a Pedro, hermano. En el 30 dice: pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. El mismo miedo que tuvo Pedro y los discípulos con el viento y las olas fuertes fue el mismo miedo que lo visitó y estando caminando por las aguas. Fue el mismo miedo, hermano, cuando vio a Jesús que cuando caminó con Jesús. En el capítulo 31 dice: de inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quisiera que este día, hermano, pudiéramos contestar esta pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué Pedro dudó? Pedro, él ya le habían entrado las ganas con Jesús. Él estaba inspirado en Jesús. Y si ya estaba caminando por las aguas, ¿por qué le entró miedo, hermano? Yo quiero que usted se ponga a analizar esta situación. ¿Por qué le dio miedo? Si él ya estaba inspirado, a él ya le habían entrado las ganas de caminar. Entonces, ¿por qué le dio miedo? Y sabes una cosa, hermano, tal vez tú y yo no tengamos que caminar por las aguas, pero sí por temporadas difíciles en nuestro matrimonio, sí por temporadas difíciles en la economía, sí por temporadas difíciles en la salud. Y en ese momento, tal vez el miedo que entre se llegue a apoderar de nosotros. Tal vez en ese momento el miedo se va a apoderar de ti y no vas a poder pensar qué hacer. Pero para todo esto, hermano, hay una solución: no quitar la mirada en Jesús. Porque cuando el miedo se apodera de nosotros, es para hacernos pensar que nada vamos a poder lograr. Cuando el miedo se apodera de nosotros, nos hace pensar que nada vamos a poder lograr, que todo lo que viene para nuestra vida es imposible. Pero Pedro se inspiró en Jesús, hermano.
Lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas fue Jesús. Lo que va a hacer que tú y yo caminemos en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, va a ser Jesús. No va a ser nuestras ganas. Debe de ser Jesús. Ahora, ¿por qué dudaste? ¿O por qué dudamos? Yo quiero que nos contestemos esta pregunta, para que nos contestemos nosotros mismos. ¿Por qué dudamos si ya pusimos nuestra mirada en Jesús? Si ya hemos visto los milagros de Jesús. Si ya hemos visto aquí en nuestra iglesia muchos milagros. Entonces, ¿por qué cuando viene una situación a nuestra vida dudamos? ¿Por qué dudamos aún, hermano? Porque a veces se nos van las ganas, pero esas ganas se llevan nuestra fe. El problema no es que se vayan las ganas, el problema es que las ganas se lleven tu fe. Con ganas o sin ganas, siempre debe de haber una fe en nuestra vida. Porque la fe es lo que va a impedir que nosotros dudemos. La fe impide que entre la duda a nuestra vida. Y te voy a decir por qué Pedro tal vez dudó. Y que esta respuesta, hermano, de Pedro puede aclarar el por qué dudamos tú y yo. El por qué aún viendo nosotros los milagros, aún viendo la mano de Dios en nuestra vida, dudamos todavía. ¿O todos somos santos? Yo creo que todos hemos dudado. Yo creo que a todos nos ha entrado la duda cuando entramos en un proceso. Cuando viene una adversidad en nuestra vida. Cuando nos dicen un diagnóstico. Amén. Pedro dudó porque consideró la tormenta y no consideró que Jesús seguía caminando en medio de la tormenta. Cuando él va caminando, camina porque Pedro ve a Jesús. Pero de repente quita la mirada y empieza a considerar la tormenta. Y al considerar la tormenta, tuvo miedo y empezó a hundirse. O sea que cuando vienen las pruebas a nosotros, cuando vienen las luchas y estamos con la mirada en Jesús, todo está bien. Pero cuando se nos mete el agua a nuestra barca, a nuestra vida, y volteamos a ver el tamaño de nuestra prueba, es cuando nos da miedo. Es cuando empezamos a hundirnos. Es cuando empezamos a dudar de quién es Jesús. Amén. Pero Pedro debió haber dicho: hey, un momento, es cierto, el viento es fuerte, las olas son fuertes, pero Jesús viene caminando por encima de la tormenta. Y hoy te puedo decir: ok, está bien, tu economía está mal, tu situación está mal, el diagnóstico está mal, tu enfermedad está mal. En un momento, Jesús está conmigo. Y si Jesús está conmigo, todo va a salir bien. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y es que, hermano, yo estoy caminando porque haya o no haya viento. Yo estoy caminando porque Jesús está conmigo. No porque haya tormenta o no haya tormenta. Si Jesús camina contigo, entonces tú tienes la certeza y la fe de que vas a caminar y vas a salir victorioso. Entonces no importa si hay viento o no hay viento. Yo no camino porque haya viento o no haya viento. Yo camino porque Él está conmigo. Nosotros tenemos que caminar aunque la enfermedad haya aumentado o no haya aumentado, porque el problema sea grande o sea pequeño. Pedro consideró la tormenta y no consideró que él venía caminando en medio de la tormenta. Y aquí viene una enseñanza para nosotros, hermano. Debemos considerar lo que vivimos. Estamos viviendo una situación difícil, considérala. ¿Para qué? Para saber cómo podemos enfrentarla, no para hundirnos. Si está en una situación difícil, considérala para ver qué es lo que vas a hacer para salir adelante de esa tormenta.
de ese proceso. Amén. Pero nunca la consideres, hermano, más grande que Dios. Tu tormenta no puede ser más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier tormenta. Porque no porque el problema sea grande o sea pequeño. Pero si considero la tormenta y no considero que Él venía caminando en la tormenta, entonces estoy mal. Porque ya mis ganas y mi fe se fueron. Nunca consideres que la deuda que tienes es más grande que Dios. Nunca consideres que el problema que tienes es más grande que Dios. Mira, David consideró a Goliat que era muy grande. David lo midió. Sí le ha tocado pelear, sí que voltea y le dice, a ver, ¿con cuál? Y tú ves, no, pues está muy grandote. No, pues aquel chaparrito, pues como quiera, lo agarro. David consideró a Goliat. Y dijo a David, si este Goliat fuera más chiquito, no, pues con una piedra no le atino. Pero como es grandote, con esta piedrita, lo mato. David consideró a Goliat porque David sabía que él venía en el nombre de Jesús. Por eso David consideró a Goliat. Entonces dijo, no hombre, pues este me lo aviento con una sola piedra. O sea que yo tengo que considerar lo que estoy viviendo solo para saber cómo enfrentarlo, pero no para considerarlo más grande que Dios. Esto quiere decir que vamos a considerar que venga lo que venga, no será más grande que nuestro Dios. Y yo no sé lo que venga para tu vida ni para mi vida, pero lo que sí sé es que voy a considerar que eso que va a venir a nuestra vida no puede ser más grande que nuestro Dios. Yo no sé lo que venga, hermano, pero sí te aseguro que lo que venga para tu vida y para mi vida no va a poder vencernos si estamos con la mirada puesta en Jesús, si nuestros ojos los tenemos puestos en Jesús. El problema de Pedro, hermano, no fue considerar la tormenta, sino dejar de considerar a Jesús. El problema de Pedro no fue dejar de mirar la tormenta. El problema de Pedro fue dejar de mirar a Jesús. Hermano, venga lo que venga, bueno o malo, que no nos haga dejar de mirar a Jesús. Y fíjate, esta frase la anoté aquí. Dice, la distracción te saca de lo que es tu atracción. La distracción te saca de lo que es la atracción. Al distraerme, me salgo de lo que me atrae. Y dice la Biblia, Pedro fue atraído por Jesús. Pero cuando se distrajo, perdió la atracción. Cuando Pedro miró la tormenta, se distrajo de Jesús. Amén. Y al perder la atracción, al perder la mirada con Jesús, se hundió. Al quitarle los ojos a Jesús, a Pedro le dio miedo y se hundió. En el libro de Hebreos, si me acompañan en el libro de Hebreos 12:2, ¿lo tienen? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra, menospreciando el oprobio. El oprobio significa vergüenza, significa el qué dirán de ti. Por eso Jesús dijo, menospreció el oprobio. A él no le importó lo que fueran a decir de él. A él no le importó que siéndose llamado el Hijo de Dios, le dijeran, pues no que eras el Hijo de Dios. Él lo menospreció y hoy está sentado a la diestra del Padre. Amén. Yo tengo que ser atraído por Jesús, hermano. Tú y yo tenemos que ser atraídos por Jesús. Y yo le ruego a Dios y le digo, Señor, que a través de esta prédica seamos atraídos nuevamente a Dios. Seamos atraídos, hermano, a Dios. Y tú digas, la única forma que yo puedo enfrentar los vientos y los bares de la vida es ser atraído por Dios.
La única forma que nosotros podemos quitarnos esos vientos fuertes, esas tormentas en nuestra vida, es ser atraídos por Jesús. Porque si no somos atraídos por Jesús, seremos atraídos por las tormentas, hermano. Y al ser atraídos por la tormenta, terminaremos hundiéndonos de miedo, igual que Pedro. Terminaremos perdiendo las ganas y el ánimo. Pero si soy atraído por Jesús, dejaré de ser atraído por las tormentas. Porque en Jesús está la fe. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y mira lo que dice el versículo de Hebreos, el 12:3. Dice: considerar pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayes. Para que no decaiga nuestro ánimo ni desmayes. La Biblia dice que cuando nos desanimamos, nos desmayamos. Y no vaya a pensar que se va a caer tirado y van a tener que llegar a ponerle alcohol para que se despierte. No, no, no. Ese no es el desmayo. Desmayar significa cansancio, significa debilidad, significa aburrimiento, significa fastidio. Y todo esto provoca la falta de interés. ¿Se ha fijado que de repente hay unos ahí que se están quedando dormidos o están dormidos? Y llegan y le dicen: oiga, hermano, despiértelo. No, despiértelo, dígale que está predicando que lo despierte, él fue el que lo durmió. Es que pierden el interés por Jesús, hermano. Pierden el interés por Jesús y llega el aburrimiento a su vida. Llega el cansancio. Cuando alguien pierde el interés por Jesús, se cansa y se aburre, hermano. Y por eso le dicen: oye, hermano, vamos a hacer esto. No, no tengo ganas. No tengo ganas. Porque ha llegado el cansancio, ha llegado el desmayo a su vida. La Biblia dice que si consideramos a Jesús, nuestro ánimo no nos va a faltar y no vamos a desmayar. En Jesús viene nuestro ánimo, nuestra esperanza y nuestra fuerza. ¿Cuánto te interesas este día por Jesús, hermano? Hazte esta pregunta hoy. ¿Cuánto te interesas el día de hoy por Jesús? ¿O vienes desmayado? Pedro se interesó por Jesús, pero cuando quitó su mirada se hundió, hermano. Así nos pasa a veces a nosotros, que consideramos que los problemas son más grandes que Jesús. Consideramos que lo que estamos viviendo no se puede hacer nada, que estamos en un valle, que estamos en un proceso, que estamos en el desierto y Jesús no puede hacer nada allí. Cuando Jesús lo único que necesita es tu fe. Jesús no necesita que estés fuerte, que estés cuadrado o redondo. Jesús necesita que tú apliques tu fe. Es lo único que necesita, que apliques tu fe. Cuando tú aplicas tu fe, vienen las ganas, viene el ánimo, viene el aliento y sobre todo viene la confianza de saber quién está a tu lado. Aquel que un día murió por ti y por mí. Aquel que lo dio todo para que tú y yo tengamos una vida eterna. Amén. Porque a veces, hermano, Dios tiene que ser así las cosas. Y cuando Pedro estaba hundiéndose, Pedro le dijo: ayúdame, sálvame. Y dice la Biblia que Jesús inmediatamente lo levantó. Jesús inmediatamente lo levantó. Amigo, persona que estás por primera vez en este lugar, estás a una palabra de que Jesús baje su mano y te levante de la situación que estás viviendo. Estás a una confesión de ser llamado hijo de Dios. Estás a una confesión de que el Padre te tome como hijo. Porque ahorita, si tú no estás en Cristo, somos creación de Dios. No somos hijos de Dios. Hijos somos aquellos que le hemos aceptado como nuestro Padre. Amén. Y Jesús le hizo una pregunta a Pedro y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro?
Y hoy Dios nos dice, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tú y yo todavía dudamos? Y la respuesta es bien sencilla, hermano. Porque nosotros consideramos muchas veces que los problemas que pasamos son más grandes que Dios. Consideramos muchas veces que lo que estamos viviendo son más grandes nuestros problemas que Dios. Consideramos que nuestra enfermedad es más grande que Dios. Consideramos que el problema familiar es más grande que Dios. Consideramos que la economía es más grande que Dios. Y dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué considerar que las cosas que vivimos son más grandes que Dios? Y cuando estaba en ese momento terminando, Dios me decía, quiero que hagas un llamado. Si puede pasar el grupo de alabanza. Dios me decía, haz un llamado. Haz un llamado al altar. Porque en mi iglesia aún hay gente que ha llegado el desánimo a su vida. En la iglesia hay mucha gente que aún viene con desmayo en su vida. En la iglesia hay mucha gente que ha perdido el interés por mí. Y eso me hace sentir a mí triste. Así es que esta tarde, hermano, yo quiero pedirle que venga a este lugar. Si usted viene cansado, si usted viene aburrido, si usted viene desmayado, pero ¿sabe lo que es más importante de todo esto, hermano? Que usted venga con un interés en su corazón por Dios. Y si el interés por Dios se ha perdido, aquí hay un lugar donde Dios te dice, hijo, ven aquí. Hoy te voy a regresar el interés por mí. Hoy te voy a regresar el interés por aquel que te llamó, por aquel que te sacó de lo más vil y menospreciado. Por aquel que un día metió la mano donde nadie quería entrar, donde nadie quería poner su mano, y la metió por ti y por mí. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y yo le voy a pedir a todos los que están atrás que vengan aquí enfrente. Yo creo que es el momento, hermano. Cuidado que se cae. Es el momento de venir a tomar ánimo. Es el momento de volver a ponerle interés al Señor Jesucristo. Y si usted lo tiene, qué bueno, venga y recargue las pilas, hermano. Venga y llénese de la presencia de Dios. Venga y llénese de Él. Él está aquí. Él está aquí. Dios está aquí, hermano. Él quiere que esta tarde te intereses por Él. Que tu ánimo, que tu interés, que dejaste en el olvido, hoy lo vuelvas a recobrar. No te quedes en esa banca. Dios puede llegar hasta tu banca, pero a Él le gusta que tú provoques lo que Él te va a dar a ti. A Él le gusta que tú provoques su presencia. A Él le gusta que provoques sus milagros. A Él le gusta, hermano, que tú vengas y te postres en este altar. Y no creas que porque estás allí te vas a quedar y Él no va a llegar. No, Él llega. Él llega hasta donde tú estás. Pero si tú ya estás aquí, solamente abre tu boca y empiézale a clamar a Dios. Y empiézale a decir, Señor, tal vez un día
perdí el interés por ti. Tal vez un día llegué desanimado a este lugar. Tal vez un día desmayé porque se me fue el interés por ti, porque se me fueron las ganas de buscarte, Señor. Pero este día, Señor, devuélveme el interés por buscarte, Señor. Devuélveme esa desesperación por sentirte, mi Dios. Devuélveme el gozo, mi Dios, el ánimo, Señor, para hacer lo que tengo que hacer en tu caminar, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, ¿pueden prender todo, por favor? Esta hermosa tarde, Señor, yo le ruego que su Espíritu Santo, Señor, se pasee por cada uno de mis hermanos, mi Dios, y llegue y toque su interior, mi Dios, su corazón. Llegue y toque, Padre bendito, Señor, sus emociones, mi Dios. Llegue y toque, Señor, aquel lugar donde un día hubo interés por usted, mi Dios, y hoy se han ido, mi Dios. Llegue y saque, Señor, de su corazón todo aquello que estorbe, Señor, para que su presencia, Señor, esté en cada uno de ellos, mi Dios. Llegue, Espíritu Santo, Señor, a los corazones, mi Dios, a su alma. No importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la situación, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que hasta la fecha me ha enseñado que si yo lo busco, lo encuentro. No importa lo que el médico te haya dicho, no importa la escasez que estés pasando, no importa el problema familiar que tengas, hay un Dios que es más grande que tu situación. Hay un Dios que es más grande que tu tormenta. Hay un Dios que está aquí y que hoy te dice: déjamelo en mis manos, porque yo camino por encima de tu tormenta, porque yo camino por encima de tu problema, porque yo camino por encima de tu enfermedad. Vamos, hermano, abre tu boca. Abre tu boca, quiero escuchar tu voz diciéndole: Señor, heme aquí. Ven a mí, Señor Jesús. Ayúdame, sálvame. Y el Señor con lazos de amor extenderá su mano y te sacará de ese desierto, te sacará de esa situación, te sacará de ese problema. Pero Él necesita que tú le hables, que tú se lo pidas, que tú le digas: Señor, mis fuerzas hasta aquí llegaron, mis fuerzas hasta aquí llegaron, Señor, yo te las dejo a ti. Oh Espíritu Santo, oh Señor mi Dios, yo siento la presencia de Dios tremendamente en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo le voy a pedir a los líderes que si me ayudan a orar, por favor. Yo quiero pedirle que me ayuden a orar. Señor, Señor maravilloso, Señor glorioso, esta hermosa tarde, mi Dios, yo le ruego, Padre, por la vida de este varón,
ese problema, no eres más grande que mi Dios. No eres más grande que aquel que me llamó. No eres más grande que aquel que me salvó. Vamos, abre tu boca. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor, usted está allí, mi Dios. Que aún en medio de lo que estemos pasando, bendito Dios, el poder de su Espíritu está con nosotros, mi Dios. Ahora